Proyecto de intervisualidad de la clase Historia de la Tipografía propuso el reto de reinterpretar la obra de un tipógrafo previamente escogido partiendo del concepto de apertura. Este proyecto se dividió principalmente en 5 etapas: investigación del concepto de apertura, interpretación del concepto en el tipógrafo y selección de la obra, apellido del concepto, interpretación de la obra y reinterpretación. Cada una de estas etapas brindó información importante para el desarrollo del proyecto. Durante la investigación del concepto de apertura, se encontraron 3 interpretaciones diferentes. La filosófica: la apertura de la mente es llegar a un estado natural del cuerpo receptivo, sin predisposiciones. La verdad: la apertura de la verdad nos libra de prejuicios y nos construye como seres cambiantes. Y la definición pura: acción y resultado de abrir o descubrir lo que está cerrado u oculto. Y finalmente nuestra propia interpretación. La apertura es una acción físico-mental en la cual se descubre algo que está oculto. Si se vive en un estado de apertura, se construirá un ser selectivamente cambiante, sin predisposiciones y prejuicios. La interpretación del concepto en el tipógrafo Nicholas Kies llevó casi inmediatamente a su obra Mensaje. Nicholas Kies tuvo un proyecto personal, el cual consistía en elevar la cultura del pueblo a través de la literatura, realizando para ello libros de gran calidad escritos en húngaro. Desgraciadamente no encontró ningún mecenas que le financiara este proyecto, y así lo relató en las páginas de este libro. Además del factor de que el gobierno, tanto político como religioso, no quería un pueblo oculto, ya que era peligroso para su mandato. En tercer lugar, encontró un apellido acorde a lo que el concepto y a lo que la obra representaban para el proyecto. Sugirieron diferentes tipos de adjetivos como descristianización, sublimación y rebeldía, pero ninguno llenaba completamente el concepto, como la palabra revolucionario, pues está acompañado durante su historia a diferentes personajes que, como Kies, defendieron sus ideales en un momento específico. Simón Bolívar, liberando a Colombia de las fuerzas opresoras del régimen español. Nelson Mandela, quien luchó por una democracia multirracial en Sudáfrica. Martin Luther King, quien desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles afroamericanos, y Pancho Villa, entre otros. El mensaje de Kies no fue una apertura revolucionaria solamente por el hecho de querer reproducir libros que no fueran de índole religioso en esa época, sino que se rebeló no solo contra el poder religioso, sino contra la constante ignorancia que el pueblo holandés traía consigo, ya fuera por decisión propia o por una manipulación religiosa. La reinterpretación de esta obra en un contexto actual sugirió escoger un escenario que fuera polémico, de la misma forma en que lo fue con Kies, y con lo sucedido con el plebiscito por la paz, cómo no escogerlo. El plebiscito dejó 2 conclusiones personales principales. La primera: la abstinencia en Colombia es tan grande en un proceso electoral como este, porque no se tiene esperanza en el modelo democrático o simplemente porque se es indolente. Y la segunda: el pueblo colombiano es fácilmente manipulable, pues se llegó a votar a favor o en contra por un pastor que decía no por supuestos temas de género, porque Pirri o actores famosos decían sí, o simplemente porque el partido político del cual soy hincha furibundo lo decidió por mí. Muy pocas personas realmente se sentaron a leer lo que ocurría en los acuerdos, no se preocupan por ir más allá de lo que Facebook miente. Es por esto que se creó este elemento visual que alienta a los colombianos a leer el periódico, revistas, libros, acuerdos, cualquier texto editorial, pues en estos tiempos de sedentarismo cultural, retar al pueblo a leer y a cuestionar lo que la iglesia dice es una verdadera apertura revolucionaria.